Perfecto. Hola, buenas Hola noches. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Marco, sí, contaba un poquito antes de que te juntes del tema que hemos escogido acerca de la misericordia, intentando responder un par de preguntas, diciendo a la gente que puede preguntar siempre que quiera, que cualquier pregunta es bienvenida. Pero tal vez antes de iniciar todo esto, estaría chévere que nos cuentes quién eres, en dónde vives, a qué te dedicas, qué te apasiona, no sé, lo que quieras compartir, como igual para conocernos un poquito. Les cuento a todos que Marco y yo no nos conocemos. Tenemos un chat juntos de profesores en una nueva plataforma que se está lanzando de instructores. Yo vi su página, me pareció muy buena y pues dije, hay que hacer un live con él y buscamos un tema y pues salió este la misericordia. Entonces, tal vez está bien que te presentes, luego podré hacerlo yo, muy cortito, pero bueno, te dejo la palabra primero. Bueno, un placer para mí saludar a todos los que se van conectando. Mi nombre es Marco Enrique Salas Laure, tengo 26 años, soy de la ciudad de Panamá. Actualmente vivo en la ciudad de Bogotá, en Colombia, desde hace 3 años. Eh, Soy laico por gracia de Dios y por gracia de Dios también me dedico a la reflexión teológica. Actualmente estudio teología en la Pontificia Universidad Javeriana, que es la Facultad de Teología de los Jesuitas aquí en Bogotá. Y bueno, mi primera carrera fue diseño gráfico y a eso también le he dedicado gran parte de mi vida, el trabajo con páginas web y demás, ¿no? Y ahora este tiempo combinándolo un poco más con otras pasiones, ¿no? Como es la teología y también la escritura, a la que también le dedico parte de mi tiempo. Entonces, básicamente me mueven esos tres espacios, ¿no? La reflexión teológica, la escritura y el diseño, o lo que podemos llamar arte, digamos, ¿no? Y esas trato de combinarlas todas y bueno, soy un joven de 26 años que dedica parte de su tiempo a la formación de otras comunidades de jóvenes, o formaciones de comunidades en Panamá, aquí en Colombia, en Venezuela. He tenido la oportunidad de compartir también en este tiempo. Y nada, querido, todo lo que buenamente pueda hacer en este tiempo para compartir, lo haré con muchísimo gusto. Así que gracias de antemano a ti por invitarme a este espacio. No, es un gusto tenerte. Para todos los que se van conectando, muchas gracias. Muy rápido, mi nombre es Mateo, yo tengo 27 años. Actualmente volví a Ecuador, estuve fuera del país 3 años y medio, alguna cosa así, porque justo después de casarnos soy casado. Tengo dos bebés, uno de 2 años y otro de 4 meses. Apenas nos casamos con mi esposa, decidimos irnos de misión a dedicarle, la idea era dedicarle el primer año de nuestro matrimonio a Dios, así que lo hicimos así, pero se extendió hasta los 3 años y medio, porque en este primer año que fuimos a hacer misión, conocimos una comunidad de monjes contemplativos, increíble. Yo había sido católico pues mucho tiempo como practicante en una comunidad de un movimiento laico, cerca de 11 años, pero al conocer esta comunidad fue como una segunda conversión, digamos, nos cambió la vida de una manera increíble, tocamos una realidad única en la fe que antes no nos había pasado y decidimos ir a estudiar con ellos filosofía y teología. Entonces tuvimos una gracia súper rara de vivir como monjes de claustro siendo esposos. Entonces vivíamos en un convento de clausura, vivíamos en la ermita porque no podíamos estar en el convento, entonces ya se imaginarán, vivíamos en 10 metros cuadrados máximo durante 2 años para poder estudiar con ellos. Esto fue en México. Empezamos a hacer esto en Nueva Zelanda y luego fuimos a México y bueno, volvimos y eso. Yo soy ingeniero industrial, también tenemos un negocio de pop-up dinners y nos dedicamos también a hacer cocina. Y ahora con todo esto de la pandemia decidimos reactivar un poco esta página de las tres sabidurías, sí, para compartir un poco la fe y encontrar gente que la comparte, que siempre es enriquecedor y es bello. Entonces, yo la primera pregunta que tenía, Marco, para ir tratando el tema este de la misericordia es, ¿cuál es la diferencia entre misericordia y caridad? Tal vez sí está bien, o tú me dirás más. Yo pensaba más en la caridad entendida como el amor de Dios hacia nosotros, como la virtud teologal, no tanto en las obras de caridad, que a veces es como más la parte un poquito más práctica, pero ¿cuál es la diferencia entre decir si Dios me ama con caridad
o Dios me ama con misericordia, cual tal vez es bueno. ¿Dónde está esta distinción? ¿O hay distinción? ¿O son la misma cosa? ¿O cómo entender esto? Bueno, Mateo, mira, hay aquí una complicación, ¿no? Porque yo no creo que el amor de Dios necesita adjetivos. O sea, yo lo primero que te diría es que Dios nos ama, punto. Allá tú resuelves tu problema si tú quieres que Dios te ame menos o te ame más, pero Dios te ama y punto. Y te ama como eres y con lo que eres. Y no hay nada que pueda hacer Mateo para que Dios lo ame menos, ni hay nada que pueda hacer para que Dios lo ame más. De hecho, la gran crítica que hace Jesús en el Evangelio a estas personas letradas del templo era que creían que por hacer muchas cosas Dios los amaba más a ellos que a los que no hacían eso que ellos hacían. Entonces yo creo que el amor de Dios es el amor de Dios siempre. Ahora, esta connotación de misericordia, de caridad, me parece a mí que puede confundirse precisamente en el momento en el que queremos dividir al ser humano entre lo que es y lo que hace. Esa es una visión, tú que estudiaste filosofía muy platónica, que divide al ser humano en partes, entonces solo tiene esta dimensión, luego tiene esta otra, pero hoy por hoy la antropología ha repensado eso y dice que el ser humano es integral, por tanto, si es integral, sus acciones reflejan lo que lleva interiormente y lo que lleva interiormente afecta sus acciones. Entonces, si dividimos, ¿no? Como caridad, como una palabra que va a significar más un tipo de acciones, ¿no? Como las horas de caridad que tenemos en la iglesia, puede llegarse a confundir. A mí me parece que misericordia y caridad, si no son sinónimas, son palabras demasiado cercanas en el vocabulario religioso, que podríamos decir que son exactamente lo mismo. De hecho, si vamos al término griego que usa Pablo para hablar de los famosos tres amores, ¿no? El ágape, ¿no? El amor ágape, el amor que va más allá de la sangre, el amor que va más allá de la fraternidad, el amor que va más allá de una relación de pareja, es decir, el que es capaz de dar la vida por el otro, ya ese amor es caridad en su esencia mínima, por una particularidad. Quien ama de verdad es capaz de dar la vida por el otro. Y dar la vida por el otro es amarlo en clave de caridad, me parece a mí, ¿no? Entonces yo no haría esas distinciones porque luego nos confundimos y dividimos al ser humano como, bueno, solo es sus acciones o solo es sus emociones o solo es su parte espiritual. Porque te digo, la antropología hoy por hoy ya lo ha repensado y el ser humano es íntegro. Y lo que refleja sus acciones son probablemente lo que lleva por dentro y lo que lleva por dentro evidentemente va a terminar afectando sus acciones. Entonces yo, Marcos Salas, esta es mi opinión personal, no haría una distinción entre caridad y misericordia. Y de todas formas, si era una distinción, me iría más por hablar por el término misericordia, que es el término que más utiliza tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para referirse a la forma de actuar de Dios. O sea, Dios ama y Dios al mismo tiempo ama desde esta misericordia, o sea, desde esta actitud existencial, desde esta actitud que lleva unas acciones concretas de Dios. Es decir, podríamos decir que, entendido así como muy general, la misericordia viene siendo la manera en la que Dios actúa en la historia de la humanidad a través, evidentemente, que esto no se puede separar, de Jesús de Nazaret. Es decir, si hay que buscar una persona histórica y real que muestre la misericordia de Dios, pues Es obviamente Cristo. es Jesús de Nazaret. Además, Sí. bueno, para cerrar la idea, recuerda que el Papa Francisco dice que el otro nombre de Dios es misericordia. Entonces, para hablar de que el nombre es una identidad, y si tú dices que Dios pudiera llamarse también misericordia, estamos diciendo que la identidad más profunda de Dios es que es misericordioso. ¿Te En gusta a ti, este, Mateo, o no te gusta? Es decir, eso ya lo es discutimos. independiente. Pero esto que has tocado es en verdad muy, muy bello porque otra vez yo por mucho tiempo pues tenía este sentido, ¿no? De que uno hace cosas o gana méritos para que Dios, entre comillas, te ame más o para irte al cielo, etcétera, etcétera, cuando en verdad es justamente lo que tú dices, ¿no? Y es San Juan termina de definir a Dios así, ¿no? Dios es amor y Dios es no amor. dice nada más después. No, no pone otro adjetivo. Y creo que es bello porque yo me daba cuenta después, cuando en esta experiencia que tuve, cuando, digamos allá, que si uno revisa o va a lo largo del Evangelio, uno se da cuenta que más bien aquellos que tenían, porque Dios ama a todos por igual, pero aquellos que de alguna manera tenían la capacidad de recibir más de este amor de Dios, no eran entre comillas los buenos, los que cumplían la ley,
La parábola del hijo pródigo lo muestra pues, demasiado bien. El malo, si se pudiera decir así, de la parábola es el que nunca le pidió la herencia a su padre, el que siempre trabajó, el virtuoso, pues. Mientras que el bueno es el que se fue y regresó y al que le hicieron la fiesta. Pero Sí. me parece muy bello esto también, lo que decías al final del Papa Francisco, y yo también había escuchado, pero es bello ver cómo, de alguna manera, esta misericordia, que es algo que yo creo, muestra bien claro que no tenemos derecho sobre ella. Como sobre la gracia no tenemos ningún derecho. Es justamente lo que tú dices, ya es tu problema si quieres o no, pero lo que sí es cierto es que sobre la gracia no hay derecho. Si Ah, Dios la da y punto. Y todo lo que nos viene de Él, de alguna manera, que creo que es lo que toca el Papa, es misericordia, porque nada nos merecemos, no, desde crearnos hasta amarnos, hasta mucho más, hacernos hijos en el Hijo, etcétera, etcétera, todo este misterio de la paternidad y demás, es ya una misericordia, porque ah, pues no tenemos derechos frente a Dios. Una vez seguro. un monje que vivió con la Madre Teresa de Calcuta, pues como 15 años, él me decía, pues piensa bien, si vives tú una vida perfecta, digamos que es posible y que la vives, tú pudieras pararte frente a Dios y decirle, oye, ¿me merezco el cielo? Y decía, pues no, debería ser como muy descarado para poder hacer esto. Y me decía, es lo mismo al revés, pues tampoco es lo que decía Teresita, ¿no? Espero llegar a Dios con las manos vacías, Ah, esperando solo en su misericordia, no, claro, no esperando que me lleve con Él por mis méritos, que tal vez ni siquiera son míos, sino que claro, la claro, mayoría o todo ha sido gracia. seguro. Entonces, creo que te corté en una parte, no, no sé si querías decir algo más Sí, quería en agregar este algo más tema. porque fíjate que Juan dice Dios es amor, capítulo 4 de la carta de Juan, eh, y no da más detalles. Y esto es fascinante, o sea, no dice Dios es amor, pero, ¿no? Tal cosa. Yo creo que eso es una eterna tentación de nosotros los católicos, por nombrarnos a nosotros, por apropiarme, o sea, yo me incluyo. Dios es misericordioso, pero tal cosa. Dios es misericordioso, pero tal otra. Sí, hay una tentación tan terrible que vivimos, porque como mira el Papa Francisco, nos cuesta creer en que la misericordia de Dios es gratuita y es para todos. O sea, cuando se escribe en el Evangelio que tanto amó Dios al mundo, ¿no? Entendamos primero que en ese contexto mundo se refiere sobre todo a los poderes. O sea, tanto amó Dios a los poderes de este mundo que entregó a su Hijo para que todos, o sea, no dijo para que Mateo, que es católico, que estudió filosofía y teología, que va a misa todos los días, que reza el rosario, que va a adoración al Santísimo. No dijo para todos. Y Mateo, nos cueste creerlo, no nos cueste, la salvación es para todos. El Papa Francisco, el 15 de mayo de este año, de este mes justamente, hablando sobre el Espíritu Santo, dijo, la salvación es gratuita, no se compra, no se puede pagar. Y lamento decir, Mateo, que me he encontrado con experiencias de fe dentro de nuestra iglesia donde cobran la salvación. ¿Cómo la cobran? Bueno, la cobran diciéndote tienes que hacer así, si no haces Sí. tal cosa entonces no la mereces, si no eres de esta manera no puedes entrar a nuestro grupo, si no cantas estas canciones no puedes tocar en nuestro ministerio. Si ¿Sabes? no Como que rezas así, si si no no guardas rezas. ciertas formas. O sea, Sí, sí, sí. cobramos la salvación, ¿no? La salvación es gratuita, no hay nada que podemos hacer para merecerla, pero la tenemos. Ahora, ¿cómo, siendo conscientes de eso, vivimos? Esa es otra pregunta, ¿no? Y lo segundo que quería agregar, antes de avanzar con lo que quieras, es, fíjate esto, ¿no? ¿Cómo podemos entretejer nuestra experiencia de fe desde una nueva comprensión de esta palabra de Jesús? Al que se le dio mucho, se le exigirá mucho. Al que se le dio poco, se le exigirá poco. A veces yo pienso en esas personas a las que se le ha dado poco porque viven en un contexto laical, viven en un contexto donde hablar de la fe es hablar de una cosa que no tiene sentido. Me O refiero que a ni los se no, habla. me refiero a los no creyentes, ¿no? O a las personas que se han ido de la iglesia. Esas personas no han tenido, como tú, Mateo, y como yo, la posibilidad y el don y la gracia de Dios de poder estudiar teología. Por ponerte un ejemplo clásico, muy cercano a nosotros. No tienen la gracia de estudiar teología, no conocen a Jesús, no han leído el Evangelio nunca porque nunca lo escucharon. Bueno, a esa gente se le va a exigir poco. Pero a ti, Mateo, y a mí,
que hemos pasado por una facultad, que hemos estudiado, que hemos leído, que sabemos griego, que hemos profundizado en lo que significa la espiritualidad de Jesús, lo que quieras, a nosotros se nos va a exigir más. Pero a veces nosotros, como católicos, queremos exigirle más a los que están fuera, no, familia, es a nosotros al que la gracia de Dios nos va a exigir más a nosotros que conocimos a Jesús, que tuvimos la Eucaristía, que fuimos 1000 veces a la adoración al Santísimo, que hicimos 50.000 rosarios. A nosotros se nos va a exigir más. ¿Y cuál es esa exigencia además? La que decía San Juan de la Cruz, ¿no? Al atardecer de la vida seré examinado en el amor. En el amor. Entonces, si Sí, hemos esto recibido mucho, es... por ahí va la cosa. Sí, 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 estoy muy, muy de acuerdo contigo porque, pues sí, mucho tiempo de mi vida como católico practicante era el otro lado, ¿no? La exigencia, la forma, que cuesta entender esto, que uno piensa que la salvación se gana y hay muchas cosas a las que conlleva esto y tal vez una de las primeras es no tener esta gratuidad en el amor con Dios, es se vuelve un cierto amor utilitario. Lo amo porque no me quiero condenar. En Claro, pocas. tal Voy a cual. misa porque tengo miedo a condenarme o porque Claro. Me dicen que en el confieso. purgatorio también se sufre o me confieso por la misma razón cuando grandes santos, la confesión y cosas así era muy distinto. Se confesaban, había muchos santos, carmelitas, pienso ahora, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, que ellos entendían que no me confieso porque he pecado o no, me confieso porque esto agrada a Dios, porque es estar a los pies de la cruz recibiendo esta gracia enorme del Calvario, que es una belleza. Y pienso también ahora con lo que decías en dos partes del Evangelio. La una es esta que Cristo dice, creo que fue uno de los Evangelios de alguno de estos domingos que hemos estado leyendo a San Juan. En el capítulo 10 cuando habla el buen pastor, Cristo dice, yo también tengo ovejas fuera de este redil. Como, todas son mis ovejas, ustedes tranquilos. Y la otra es esta, la parábola de los que los llama a trabajar con ellos y les da un denario a cada uno. Y yo con esta parábola entendí mucho y me costó y me acuerdo que ahí sí tuve unas ganas de confesarme por amor, no por condenarme, porque en esta parábola, cuando Cristo dice esto, pone la parábola, ¿cierto? Y les paga a todos el mismo denario, aunque hayan trabajado a la primera hora o a la última hora. Y el de la última hora, el de la primera hora le reclama y le dice, oye, ¿cómo que me pagas lo mismo que al otro si yo trabajé más? Y Cristo más bien le reclama a él y le dice, ¿que te vas a enojar conmigo porque soy bueno? ¿Que no puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiero? Hay un sacerdote me decía, un monje me decía, tal vez los de la primera hora no hemos entendido todavía que la felicidad o la alegría no está en el premio el denario, está en haber podido trabajar con el maestro desde la primera hora y no solo desde la última, que me pareció una reflexión muy, muy bella. Voy solo dos Sí, segundos acá a hacer esto, listo. sí. No, Porque ya seguro, se está... seguro. Creo que la tentación o sea, las grandes luchas que hay, digamos, espirituales en muchas comunidades, lastimosamente por las voces también de algunos cardenales y obispos de la iglesia, es eh, esta molestia porque Dios sea bueno, esta molestia porque Jesús sea Increíble, bueno. ¿no? O sea, nos cuesta un montón que Jesús sea bueno, porque además creemos que Jesús solo ama a los que nosotros creemos que Jesús ama, ¿no? No, o sea, no podemos. Mira, una buenísima reflexión que les recomiendo hacer cuando quieran, leer el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando María se encuentra con Jesús. Fíjate que hay una expresión, ¿no? Muy fuerte que mal entendida puede decir cualquier cosa, ¿no? Esta comprensión de que cuando María lo quiere retener, Jesús le dice, no, No no, me toques. suéltame que no ha llegado mi hora, pero eso mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Como querer apresar a Jesús Ah, para que sea solo nuestro, solo nuestra manera, pero la resurrección nos habla de un Jesús que, sabes, como que se sale de nuestra comprensión, no está en la tumba en la que queríamos encerrarlo, sino que está en otro lugar. Entonces yo creo que eso nos pasa un montón, ¿no? Nos cuesta que Jesús sea bueno y nos cuesta también creer que Jesús quiere escapársenos, ¿sabes? Como que mm. a veces lo queremos retener aquí, ¿no? Con nosotros los católicos, que somos la iglesia de 2000 años, no sé qué, tal. Resulta ser que no, que Jesús es libre
y que en esa libertad nos impulsa a ir a otros lugares donde pensábamos Sí, que no estábamos, ¿no? sí, es bello. Es esta tentación de creer que tenemos derecho sobre la gracia de Dios, o que como iglesia nos podemos adueñar de su gracia cuando pues, no, ¿no? Él hará su gracia lo que Él quiere. Solo aprovecho para saludar a la gente de Pareja Católica que nos mandó un saludo. No sé si es de Manuel o Margarita, pero saludos también. Por ahí Saludos. Nava 3033, no sé. Omar, Habla, Omar, te mando un saludo a Omar, claro que lo conozco. Y por ahí, bueno, habla de Kurt, su tío, que no lo voy a nombrar. Kurt Lard 1716 dice, y Dios ama incluso a los cardenales, los que siempre estás criticando, a todos nos ama. Por supuesto, y perdona, o sea, si te incomodo, discúlpame, ¿no? Pero el ser crítico es necesario en la iglesia, o sea, hay que ser críticos con lo que está pasando. Y hay que ser críticos con algunas voces de la iglesia que, bueno, dicen algunas cosas que van en contra del evangelio. Pero incluso a eso los amo, porque digo, Jesús dijo, Dios hace salir el sol sobre buenos y no tan buenos. No hay nada que yo pueda hacer. Yo quisiera que solo saliera para la gente que piensa como yo, y no, sale sobre todos. Así que bueno, ánimo que vamos con eso, querido. No sé, si quieres avanzar, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Ahora me parece como importante también ver cómo no oponer y cómo buscar un orden, ¿sabes? Tenía mucho bueno, casi siempre intento tener como muy en mente esta frase de Tomás de Aquino, que en verdad la toma de Aristóteles, que dice que es de sabios ordenar. Y usualmente no somos tan sabios, ¿no? Y oponemos, que suele pasar mucho en nuestra cabeza como generar estas oposiciones, tal vez como justo lo que acaba de pasar en este comentario, ¿no? Creer Sí. que por decir tal o cual cosa decimos que no se ama, o cuando yo empezaba a hablar de esto con algunos amigos católicos y todo, ellos me decían, o sea que tú estás diciendo que no hay que ser virtuoso y no hay que amar a Dios y que igual te vas a salvar. No, no, yo no estoy diciendo eso. Oponemos, pero justo en esto, ¿cómo no oponer la justicia con la misericordia? ¿Cómo no generar una oposición? ¿Cuál es el orden que les podemos encontrar a ambas? Tal vez no a un nivel humano, ¿no? Sino en Dios, porque escuchamos esto siempre y yo lo he escuchado mucho, de que Dios es infinitamente misericordioso, pero acuérdate que también es infinitamente justo, entonces, ¿no? Eh, Claro. pero, eh, pero ¿cómo no generar esta oposición en Dios? ¿Cuál es el orden que hay entre la justicia y la misericordia? Buenísimo. Mira, para quienes están conectados con nosotros, yo recomiendo dos libros que nos pueden ayudar para profundizar sobre este tema. Mateo, lastimosamente Instagram solo nos da una hora, para esto habría que hacer un congreso teológico, pastoral, bíblico para comprenderlo. Recomiendo leer este libro de Jean-Dominique Crozat que se llama Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano. En el primer capítulo de este libro va a explicar los tres conceptos que tiene, los tres conceptos de justicia que hay en el Antiguo Testamento, la distributiva y demás. Y está este otro libro que se llama La Misericordia, que es de Walter Kasper, el cardenal alemán, que me parece un compendio profundo y además muy pastoral para comprender la misericordia. El gran problema con lo que tú acabas de decir es el mismo problema que hay entre caridad y misericordia. Te voy a leer un fragmento del libro de Walter Kasper, la página 84, del capítulo sobre la misericordia de Dios y su justicia, porque hago un paréntesis, quien más trabaja esto dentro de la teología cristiana es Pablo. O sea, el primero en intentar de hacer una relectura de la cruz de Jesús como salvación, como misericordia de Dios, es Pablo, y para eso tienes todas sus cartas, ¿no? Pero Walter Kasper va a decir lo siguiente que me parece muy importante. La justicia de Dios es su misericordia, y su misericordia es su justicia. Ella nos libera de todo miedo existencial, conduciéndonos a una nueva vida, a una nueva esperanza, a una vida que nace del amor y es para el amor. ¿Cuál es el gran problema que hay en estas batallas, ¿no? Hace algunos años recuerdo que hubo una pelea y una disputa entre algunos teólogos, entre Alejandro Bermúdez de Así Prensa y otro teólogo por ahí, no recuerdo cómo se llamaba, bueno, no sé si era teólogo. El punto es que hubo un debate, que se escribieron libros express en semanas sobre si Dios castiga o no castiga. No voy a entrar en ese punto, pero yo creo que a la base de esto hay una gran incomprensión en que justicia y misericordia no son dos conceptos que se puedan separar. Repito lo que dice Walter Kasper, que sabe mucho más que yo y creo que mucho más que tú y que ha estudiado esto con muchísima mayor profundidad y por eso lo traigo, ¿no? La justicia de Dios es su misericordia. Es decir, ¿cuál es el modo en el que Dios es justo? Siendo Siendo misericordioso. misericordioso.
Y su misericordia es la justicia. Es decir, ¿cómo hace justicia Dios? Siendo misericordioso. Esta justicia y esta misericordia nos libera de todo miedo existencial, conduciéndonos a una nueva vida, a una nueva esperanza y una vida que nace del amor y es para el amor, ¿no? Kurt Lahr, encuentras el libro en PDF, está en internet, aprovechando que me preguntas, o si no me escribes y ahí vemos cómo te lo hago llegar. Entonces, fíjate eso, no se pueden separar los conceptos. La manera en la que Dios es justo es siendo misericordioso. Y la manera en la que Dios es misericordioso es siendo justo. Es una belleza en verdad, lo que es. Deberíamos dejarlo en un post en las cuentas para acordarnos siempre, ¿ah? Porque, pues sí, yo esta pregunta la traía y alguna vez también, pues casi siempre la pregunto porque es justamente esto, ¿no? Pienso ahora en San Agustín, en el comentario que hace a este capítulo 8 de San Juan, ¿sabes? Cuando le traen a la adúltera y la ponen al frente y le dicen a Jesús, la ley dice que deberíamos apedrearla, ¿tú qué dices? Y todos sabemos, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. San Agustín dice, se ve de una manera muy fuerte en este episodio de la vida de Jesús, como de alguna manera la misericordia ha abrazado la justicia y al Claro. final solo ha quedado el amor. Aquí es en otras palabras lo que dice Casper, que es bello, porque al final nosotros como humanos siempre creemos que tal vez es justo de lo que habla el otro libro que ponías, ¿no? Que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, dar a los malos castigo y dar a los buenos premio. Pero es una manera otra vez como muy humana de pensar en esto, porque Seguro. para Dios yo creo que esta justicia se puede entender tal vez un poquito más si me dejan o me atrevo a decir en que la justicia de Dios es que se mantiene fiel a su intención primera y su intención primera ha sido siempre salvarnos. Dios es justo dándonos a su Hijo y cuando su Hijo muere en una cruz, que lo que tú decías al inicio es muy bello, ¿eh? Como Cristo es un signo de la misericordia del Padre y la cruz lo explica de una manera pues gigante. Y recordemos lo que Jesús dijo muchas veces en su vida. Yo no hago nada que no he oído decir a mi Padre, yo no hago nada que no he visto que mi Padre hace. Y el final del prólogo del Evangelio de San Juan, nadie ha visto a Dios jamás, solo el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer, diciendo que cuando vemos la cruz, vemos a Cristo, sí, pero también vemos a Cristo, signo de cómo el Padre nos ama. El don que Cristo tiene en la cruz es en verdad como Él ve que el Padre nos ama, es la donación del Padre. Él ha visto Claro. al Padre amarnos así, por eso nos ama así, que esto es gigante y otra vez nos cuesta, yo creo, porque es mucho más fácil, de alguna manera, no sé, tener el control nosotros, ¿no? Decir, bueno, yo sí me salvo porque yo voy a misa y rezo el rosario. Es mucho más difícil, se necesita de una pobreza bastante más grande para decir lo que dijo Santa Juana de Arco, ¿no? No sé si estoy en gracia o no, si estoy que Dios me la conserve y si no estoy que Dios me la dé. Como es mucho esta pobreza de, pues no sé si me va a salvar o no, solo sé que tengo un Dios misericordioso que me quiere salvar. Seguro, Que es seguro. bello. Repito el libro, se llama ¿Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristianos? Es de Jean-Dominique Crozat, uno de los grandes investigadores sobre el Jesús histórico. Y ahí hace un estudio completo, porque el subtítulo es el siguiente, a propósito de lo que decías. Luchando con la violencia divina desde el Génesis al Apocalipsis. Es decir, intenta hacer una lectura de por qué en los libros sagrados aparece tanto la violencia de Dios y cómo el mismo pueblo de Israel, el Nuevo Testamento, Pablo y los demás discípulos van reinterpretando esa justicia de Dios y esa violencia aparente de Dios, ¿no? A propósito, Muy bello. Juan Carlos pregunta por aquí lo de la justicia de Dios o es darle a cada uno lo que corresponde. Si te parece, leo otro fragmento más de este libro de Walter Casper que creo que nos puede ayudar un montón para entender qué significa la justicia divina. Walter Casper va a decir, la justicia divina que se revela en Jesucristo, atención con eso, ¿no? La justicia divina que se revela en Jesucristo no es una justicia condenadora y castigadora, que fue la disputa en tiempos de Martín Lutero, ¿no? Que esa fue realmente su gran aporte a la reflexión teológica, más allá de los abusos que se cometieron de ambas partes, no hay que decirlo, no solo Martín, sino también la Iglesia Católica, ¿no? Ambas partes. La gran pelea en esa época de la Reforma fue si te salvabas solo por la fe o había que hacer algo más. Bueno, aquí estamos hablando de eso. La justicia divina que se revela en Jesucristo no es una justicia condenadora y castigadora. Atención con lo que voy a decir, sino una justicia que justifica.
¿Qué significa eso? Que es una justicia que nos Que hace salva. justos y que nos hace justos. Nos justifica a ojos de Dios por pura gracia, sin mérito alguno por nuestra parte, más aún a pesar de nuestros deméritos. Es decir, que yo me sienta justificado no es algo pasivo, sino todo lo contrario. Es algo que me debe impulsar a un tipo de vida existencial, y es: Dios me justifica haciéndome justo. Es decir, que yo tenga la capacidad de vivir desde y para el amor. Solo así se puede comprender la justicia divina. La justicia divina no es para condenarme ni castigarme, sino para darme la posibilidad de ser justo. Es decir, de hecho, Walter Casper tiene en otro libro una frase que me gusta mucho, y él dice que hay una vida nueva que abre Jesús y que Jesús hace posible. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Muy probablemente antes de Jesús eso de amar a los enemigos era imposible. Pero viene Jesús a la historia, nos muestra que es posible, que eso lo lleva hasta el extremo de la cruz, ¿no? Lleva hasta el extremo su amor por los enemigos a la cruz, y que ese amor que se percibe en la cruz, para nosotros los que somos sus seguidores, es la muestra clara de que es posible amar a los enemigos. No sé si con eso soy claro, ¿no? Entonces, esta manera, ¿no?, de justificarnos de Dios es mostrarnos una manera muy clara de vivir, y es la manera de Jesús. Y esa vida que celebramos ahorita en Pascua, querido, ¿no? Estamos celebrando que Jesús está vivo, pero ¿está vivo para qué? No solo para que haya una alegría así medio show de televisión, sino una alegría que nos permite decir: Jesús vivió así y ahora yo puedo, gracias a la fe que tengo en la resurrección, yo tengo la certeza de que puedo vivir a su manera, con mis fallas y mis errores, por supuesto. Y a eso nosotros lo llamamos justicia divina. Dios nos Es, justifica haciéndonos justos. es bellísimo, y por si acaso todavía no esté claro, quisiera evocar, pues no la tengo conmigo, pero la Gaudate de Exultate de Francisco, cuando habla del neopelagianismo, es, wow, que tú sí estás como muy preparado, pero por eso a mí se me va a juzgar menos, porque también no sé griego, porque se me ha dado menos. Tampoco sé griego, así que vamos, ¿Qué voy problema bajando. tengo? Pero la Gaudate de Exultate, cuando habla del neopelagianismo, Francisco es muy claro, ¿ah? Pone, voy a parafrasearlo, pero es algo así como: muchos se olvidan que la Iglesia ha predicado durante siglos que la salvación está más del lado de Dios que de los hombres. Claro. Es bellísimo esto, ¿ah? Que no depende de lo que se haga o no se haga. Tengo una pregunta un poco más arriba en el chat, Dale, de suéltala. Kate, que dice: en el momento de sequedad espiritual, ¿cómo es la experiencia de nuestra alma con la misericordia de Dios? Saludos a ambos. No sé si quieres responder tú primero. Perfecto. Mira, tú decías hace un momento una cosa que está pasando. Voy a hablar de la vida actual, ¿no? De lo que estamos viviendo ahora. Hay un montón de personas a las que respeto y obviamente las que entiendo, que están en crisis, Mateo. Y están en crisis porque no pueden ir a comulgar. Y están en crisis porque no se pueden confesar. ¿Por qué? Porque construyeron toda su vida de fe y toda su comunión con Jesús única y exclusivamente a estos espacios de celebración. Y ahora que no las pueden tener, por cuidado de los demás, obviamente, están en una crisis existencial. ¿Y a qué nos llama esta crisis? Creo yo, a repensar la manera en la que Dios permanece en nuestra vida. A lo que llamamos sequedad espiritual no es otra cosa más que decir que estamos en crisis, por supuesto. Y de toda crisis puede salir algo bello y algo hermoso. Pero sobre todo, esperaría yo que nosotros como discípulos de Jesús entendamos que en la crisis, en cualquier dificultad, en la sequedad espiritual, Dios siempre permanece. Misericordia significa que Dios aún al final de la vida ha optado por nosotros, ha apostado por sus hijos más débiles, que somos nosotros, y sigue permaneciendo. Y permanece tanto que resucita a Jesús para dejarnos de una manera muy clara que la vida de Jesús es la vida que Dios quiere para todos. Por ejemplo, en el capítulo 20 de Juan aparece una expresión también muy bonita. Jesús le dice a María: ve a decirle a mis hermanos que subo a mi Padre. Y hace una excepción allí, dice: subo a mi Padre y a su Padre. Esto me parece hermoso, porque dice: no subo solo a mi Padre, y de ahora en adelante también es su Padre. Subo a mi Dios, pero que ya no solo va a ser mi Dios, también su Dios. Es hermoso esa expresión del capítulo 20 de Juan. Ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y su Padre.
subo a mi Dios y su Dios. Es decir, Jesús nos hereda esa posibilidad de llamarnos hijos, de llamarnos hermanos, y en esa experiencia hay que creer profundamente que Dios siempre está. Entonces, cuando uno está en sequedad espiritual, que es lo primero que debe orar, intuir, meditar, es: tú estás aquí, no te has ido. Aunque no te sienta, aunque no te experimente con la misma fuerza, aunque mi dinámica espiritual en este momento esté en otro ritmo, tú siempre permaneces. Pablo va a decir, de hecho lo tengo aquí, para esta pregunta, que te puede servir muchísimo, lo encuentras en el capítulo 8 de los Romanos, capítulo 35. Pablo va a decir: nada puede separarnos ya de su amor, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni el frío, ni el peligro, ni la espada, ni la sequedad espiritual, ni tus pecados. Nada te puede separar del amor de Dios. Y creo que el encuentro de la misericordia en un momento de sequedad espiritual es que nuestro corazón realmente se convierta. Porque hemos creído muchas veces que, como este personaje de ciencia ficción de Superman, ¿no? Entonces hemos creído por mucho tiempo que el pecado es la kriptonita de Dios. Entonces cuando Mateo está pecando, Dios se va, porque el pecado lo debilita. No. Dios, cuando tú estás pecando, sigue permaneciendo. De hecho, San Juan de la Cruz va a decir: antes de ir al sacramento de la reconciliación, ya he sido perdonado por Dios. Bueno, eso podría responder, digamos. Sí, es bellísimo. Yo añadiría algo muy chiquito en que San Agustín decía: todo lo que pienses de Dios no es Dios, diciendo no, Dios no sale de ti, de tus ideas, a Dios se lo recibe. Y creo que se puede añadir hoy en día, porque bueno, en la época de San Agustín, ah, digo un poco de chiste esto, ¿no? Pero muchos pensaban, ahora ya ni siquiera estamos a ese nivel, sino que muchos estamos al nivel solo de sentir. Entonces creo que todo lo que pienses de Dios no es Dios, al igual que todo lo que sientas de Dios no es Dios. Obviamente Dios puede disparar algún tipo de sentimiento en ti, pero a Dios no se le puede sentir, a Dios es inmaterial, Dios, no sé, a Dios no se le siente, Dios está ahí, y es lo que tú decías, como disfrutar de esta presencia y darnos cuenta de a poquito, creo que todos tenemos este gran amigo que es Cristo y que es Dios, pero que de alguna manera es un amigo muy silencioso y que de alguna manera te lleva al silencio. Y te das cuenta de esto, mientras más tiempo tenemos la capacidad o el tiempo de dedicarle a la adoración silenciosa, a la vida de alguna manera contemplativa, que no es estar volando en las nubes o un éxtasis carismático, no tiene nada que ver con esto. Uno se vuelve más silencioso, este amigo habla en el silencio. Y con otro que decías, pues solo traigo a colación una frase de Santo Tomás de Aquino, sino el más grande de los teólogos, en el que la Iglesia se basa enormemente. Siempre que Juan Pablo II lo recordaba, siempre estaba leyendo otra vez la Fies de Ratio estos días, y como en un documento magisterial de la Iglesia pide que se haga teología en base a Santo Tomás. Santo Tomás decía: lo más místico que puede decir un cristiano, o el acto más místico que hay en el cristianismo, es, movidos por el Espíritu Santo en Jesús, poder llamar a Dios Padre. Y es este don de la, solo, no sé, solo pensar en que podemos llamar a este Dios Papá, nos debería reventar la cabeza y nos debería tirar de rodillas a adorar en donde quiera que estemos, porque es que es un escándalo, es el escándalo que tuvo el Sanedrín, es la razón por la que mataron a Jesús. Claro. Y no recuerdo en dónde, dice San Pablo, esta parte, ¿no? Por eso la cruz es escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero para nosotros es sabiduría de Dios. Es que en verdad es una locura y un escándalo poder decir que somos hijos, y nos olvidamos tan frecuentemente de esto, como, sí, soy hijo de Dios, como cualquier cosa, ¿no? Así como, Sí. no sé, como soy humano o tengo 27 años, pero debería estremecernos profundamente y movernos todos los días y hacernos explotar el corazón y la cabeza de que podamos llamar a Dios Padre. Me parece algo bellísimo. Paola nos pregunta: hola Pau, es una gran amiga que estudia en cambio con las monjas de la comunidad con las que nosotros fuimos a estudiar. Qué chistoso, no hemos hablado de esto, pero hace la pregunta que yo te había puesto, no había hablado de esto con la Pau. Dice: ¿pueden hablar del lugar de la pobreza frente a la misericordia?
Santa Teresita hace un acto de ofrenda a la misericordia divina y no a la justicia. No al amor, sino a la misericordia. ¿Por qué? Tal vez sí podemos intentar responder. Yo personalmente digo que la segunda parte de tu pregunta, Pau, es una búsqueda que yo también tenía y justo hace unos días se la puse a Marco en el chat diciendo cómo me parece esta pregunta. Eh, es una pregunta que también es mía, que no creo tener respuesta, pero tal vez sí es importante. No sé, Marco, si quisieras decir algo acerca de esta actitud de pobreza que se necesita frente a la misericordia de Dios. Aquí a la fina, que es también la primera bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres, es lo Claro. primero. Bueno, la saludo. Mira, yo creo una cosa, ¿no? Yo creo que la experiencia de Santa Teresita, no siendo experto en su vida, por supuesto, no quiero aquí decir algo que yo no conozca, pero intuyo que detrás de esa experiencia hay una realidad muy concreta, y es que la misericordia de Dios no es maleable. Entonces, no tengo que hacerme rico de actos o de cosas o de virtudes, de alguna manera, para obtener la misericordia. La misericordia está dada. Y cuando yo reconozco que esa misericordia de Dios se me ha dado, eso de inmediato me transforma la vida y me implica que yo actúe de una manera distinta, ¿no? Me cuestan un poco esas imágenes de Dios que de pronto nos dejan muy pasivos, ¿no? Como Él me salvó, Él me amó, Él me misericordia, Él no sé qué, y yo agradezco por eso, ¿no? Pero he dicho hace un momento que la justicia de Dios me justifica, es decir, me hace justo, es decir, me invita a vivir una vida como la vivió Jesús. Lo mismo creo que pasa con la misericordia. Cuando creemos que somos muy ricos, ¿no? Hablando de poseo esta experiencia de fe, he estudiado teología, conozco la Biblia atrás para adelante, sé recitar de versículos, tengo aquí mi calendario de misas diarias a las que he ido, y entonces yo sí merezco más que los demás la misericordia. Estamos siendo soberbios y no más bien pobres, es decir, no hay nada, Señor, que yo pueda hacer para que tú me ames más, ni tampoco hay nada que yo pueda hacer para que tú me ames menos. Y eso lo integro tanto en mi vida espiritual que me transforma la vida. Por eso, atención con eso, Jesús, toda persona que tocó y acercó, le transformó la vida. ¿Sí? Fíjate con Zaqueo, devuelve, ¿no? lo que había robado. Fíjate con Bartimeo, ¿no? Decide seguirlo por el camino. Fíjate con este hombre que baja de la montaña y estaba por subirse al bote, y Jesús le dice, ¿tú para dónde vas? Y dice, Señor, quiero irme contigo. Jesús le dice, no, vete a tu casa y allá anuncia lo que has vivido. Sí, la misericordia de Dios transforma el corazón de aquel que la experimenta, que la vive, que la asimila y que la recibe con gratitud. Entonces no solo es un acto pasivo de yo recibo todo de Dios y no hago nada, sino todo eso me implica a mí. Porque, como le decía el Papa Francisco a los religiosos en Chile, cuando estuvo en su viaje en Chile, no se les olvide de dónde Dios los sacó. Es decir, Dios los ha misericordiado primero, y por favor no olviden eso cuando van a ser misericordiosos con los demás, porque luego tenemos la idea, hago un paréntesis aquí, ¿no? He escuchado mucho estos días, a propósito de una polémica por ahí que hubo esta semana, Dios ama a los pecadores. Y a veces siento que detrás de esa frase yo me excluyo, ¿no? Como que Dios ama a los pecadores como si yo no lo fuera. No, yo también soy pecador. O sea, Dios nos ama a todos porque todos somos pecadores, porque todos tenemos errores, porque todos nos equivocamos. Si llegamos a experimentar eso de verdad, es una posibilidad que yo tengo en mi experiencia de fe para poder, ¿no? Para poder vivir de otra manera. Si Dios me ha perdonado sin que yo haga absolutamente nada, ¿qué tal si eso lo ponemos a prueba siendo misericordioso con los demás? Y ahí se nos juega la vida, ¿eh? Ahí sí se pone complicada la cosa. Y esto que acabas de decir es bellísimo porque traigo a colación igual a Santa Teresita, aprovechando que la Pablo la puso. Es muy parecido a lo que acabas de decir, algo que decía ella. Ella decía, no quiero pecar porque sé que esto ofende al que más amo, a Dios. Pero quiero estar siempre sentada a la mesa de los pecadores porque sé que son sus favoritos. Que Fíjate, es muy bello. Y no por nada San Juan Pablo II la declara
doctora de la Doctor, ciencia del amor divino. No. claro. Es la riqueza de haber tocado de una manera tan profunda el corazón de Dios para decir esto, pero es que Santa Teresita no está diciendo nada más que el Evangelio. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores, no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Entonces, y todos tenemos esta tentación demasiado arraigada de volvernos siempre el hermano mayor de la parábola, ¿no? Claro, claro. El que no hizo nada y el que reclama cuando el padre hace una fiesta y no sé, pienso en miles de polémicas que se han armado en la iglesia alrededor del Amoris Laetitia, de miles de cosas, porque el Papa Francisco es muy misericordioso, pero es que no es el Papa, es que es Dios, y a Dios es a Cristo su misericordia lo llevó a la cruz. Entonces, de alguna manera, yo alguna vez reflexionaba en esto con unos monjes. Ellos decían, de alguna manera, la esposa de Cristo, que es la iglesia, quiere seguir a Cristo hasta la cruz también. Y quiere terminar como Cristo terminó, es decir, de alguna manera desfigurada en sus formas, pero es aquí cuando hay fecundidad, ¿no? Es lo que nos dice el Catecismo y San Agustín. La iglesia nace del costado abierto de Cristo, o sea, en la desfiguración la más grande, vista desde el exterior, pero si seríamos capaces de entrar en el corazón de Dios, en un acto de fe, contemplativa, ver que el triunfo, la victoria del amor, a la sonrisa que esboza el crucifijo, porque ya todo está cumplido. Cristo en la cruz, decía esto un gran sacerdote, el padre María Dominique Philippe. Seguramente en el Calvario hubo un momento donde Cristo, la Virgen y Juan, a pesar de todo el sufrimiento que hay, se sonrieron porque nunca antes Dios se había donado de una manera tan, ni siquiera encuentro un adjetivo, tan gigante, enorme como la cruz. Y esto es, a pesar de que es fuente de sufrimiento, si se la ve desde afuera, vista desde el interior, es una plenitud, es una, o sea, es una locura, ¿no? Solo voy a ir un poquito por los comentarios porque, bueno, sé que no vamos a poder responder todo por los tiempos, pero um, Kurt Lahr dice, Rabasi dice, con lo del capítulo 8 posiblemente escribía Jesús los pecados de los que la querían apedrear y los puso delante de un espejo de su conciencia, donde la mejor manera de contemplar nuestro reflejo es a través de los ojos de la misericordia de Dios. Muy, muy bella reflexión, en verdad. Discúlpate, te interrumpo, es que Jesse hacia abajo hizo una pregunta, Sí. Jesse Blum. Jesse, no la entendí, así que si quieres reformularla antes de que se acabe este conversatorio, Sí. sería buenísimo para abordarla nomás. Solo quería Tengo, agregar eso. tengo una pregunta de Albert que dice, ¿cómo puede personificarse o encarnarse la misericordia de Dios en los acontecimientos humanos y no solo teorizar el amor de Dios? No sé si quieres empezar, Marco, con responder esto. Claro, creo que la palabra es clave, ¿no? Encarnar. Lo mismo que hizo Jesús. O sea, si uno quiere realmente vivir como una persona que actúa de acuerdo a la misericordia de Dios, toca mirar a Jesús, que tú muy bien decías, lo que aparece en el capítulo 4 y capítulo 5 del Evangelio de Juan. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, y luego en el capítulo 5, yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Es decir, si Jesús solo hace lo que ve hacer al Padre y se la pasó con los pecadores, con los marginados, con aquellos que eran odiados y repudiados por la religión del templo, yo no sé, pero a mí me parece que a mí me toca hacer lo mismo. Diría yo eso, ¿no? Así Sí, como... a mí lo que se me viene a la mente con esta pregunta es la parábola del buen samaritano, ¿no? Que pasó el levita, pasó el sacerdote, nadie quiso hacerse cargo de alguna manera de este hombre que estaba en la calle, tirado en el suelo, apedreado por ladrones, ensangrentado y demás. Eh, Solo recordando muy rápido, porque a nivel judío, digamos, eh, mancharse de sangre era un acto de impureza, te volvías impuro si te manchabas. Y justamente a este samaritano no le importa y se mancha de sangre. ¿A qué voy con todo esto? A que escuchaba esto de un santo sacerdote también, esta parte de la misericordia, ¿no? Que la misericordia cuando la encarnas, no hay forma de expresar o de encarnar una misericordia sin mancharte de la miseria del otro. Claro. Esto me parece muy bello. Y tal vez el ejemplo más claro es el Papa Francisco. Ustedes ven como
el Papa se mancha de la miseria de los otros para volverse misericordioso y él es el que aguanta todas las críticas y todo, no sé. Pienso en la Laudato Si, pienso en la Amoris Laetitia, pienso en el Signo de la Amazonía, una y otra vez como el Papa para ir hasta el final, se ha manchado de esta miseria y obviamente te vuelve miserable, ahí te van a perseguir y demás, pero creo que es un buen signo, no sé, pienso en la Madre Teresa de Calcuta también, como fue perseguida no solo por la gente de la India que practica otra religión, sino incluso por sus mismas hermanas, a veces católicas, por la misma iglesia. ¿Por qué haces esto en un país donde la mayoría no son cristianos? ¿Por qué no? Etcétera, etcétera. Tantos reclamos a la madre. ¿Por qué no los quieres convertir? ¿Por qué solo los amas? Cuando ella tal vez había entendido algo mucho más profundo, que no se trata, no sé, que con Dios nunca se trata de números. No se Claro. trata de que yo salvé a 10,000, no, aquí la conversión siempre es una gracia. Sí, estoy de acuerdo Entonces, contigo. se me hace... Fíjate que Pablo lleva esto al extremo. O sea, si lo entendemos bien, ¿no? Si lo entendemos mal, podemos decir barbaridades gracias a Pablo. Pero si entendemos bien a Pablo, recuerda que Pablo va a decir, no soy esclavo de nadie, y por eso he servido a todos. Y por tanto, me he hecho judío con los judíos, me he hecho pobre con los pobres, me he hecho como los que no tienen ley, con los que no tienen ley, para todos llevarlos hacia quién, hacia Pablo, no, hacia Jesús. Y luego va a decir, no crean que yo no tengo ley, mi ley es la de Dios, mi ley es Cristo. Fíjate que no dice, mi ley es cumplir esto, esto y otro, sino que mi ley es una persona concreta. O sea, la ley para Pablo no es un montón de prescripciones, sino una persona, Jesús de Nazaret. Entonces, qué hermoso que comprendamos eso. Si Pablo se hubiera dejado llevar por la ley judía, por poner un ejemplo, jamás se hubiera podido acercar a los paganos. Entonces Pablo es tan libre que dice, yo me hice judío con los judíos, pero no me quedé ahí. Era tan libre por gracia de Dios que salí, ¿no? Salí de esa ley judía para poder ir hacia los paganos. Pero no me quedé solo con los paganos, sino que salí, o sea, esa experiencia de Pablo es muy hermosa y yo me pregunto hoy de qué leyes la iglesia y nosotros como comunidad necesitamos liberarnos de tal manera que podamos acercarnos a aquellos a los que somos enviados. Porque si no, nos vamos a quedar igual que como lo vivieron los fariseos de la época de Jesús. Esta es la ley y la ley dice en Mateo que no te puedes acercar a Marcos Salas porque Marcos Salas es así. No, Pablo dice, yo me hice libre de esa ley para poder ir a Marcos Salas, para, yendo donde Marcos Salas, poder atraerlo hacia Jesús, que es mi ley. Eso me Ya parece no, hermoso. sí, ya no vivimos bajo el yugo de la ley, ya citando a San Pablo, sino en la libertad de los hijos de Dios. Ahí es bello porque incluso, no sé si esto escandalice mucho, pero incluso pensando en los 10 mandamientos, yo vivo mi vida según los 10 mandamientos, pues está bien, no digo que no se haga, pero todavía eres un buen judío. Es decir, el cristianismo trae una revolución a esto, ¿no? Se quejaba mucho de Cristo de que no cumplía la ley, no guardaba el sábado. Ojo, para los que van a oponer esto, no estoy diciendo que no hay que cumplir los 10 mandamientos, pero tal vez no es en donde se centra de alguna manera la vida cristiana. Es que la vida cristiana es una relación con Cristo y la relación con Cristo pues está mucho del lado del amor. Y claro, otra vez esto es lo que tú dices, no puede dar para decir cualquier cosa o para entenderlo bien, pero es lo que dice San Agustín. Ama y haz lo que quieras, porque es que si partes desde el amor, esto se vuelve mucho más liviano. Sientes inmediatamente la libertad. Yo hablo en la experiencia que me pasó. Me costó mucho cambiar esta mentalidad de yo cumplo los 10 mandamientos, yo voy a misa todos los días, yo el rosario y miles de otras prácticas, que no es que están mal ni que no hay que hacerlas, pero no debería ser en lo que se asienta la vida espiritual. Porque la vida espiritual es primeramente una relación con alguien. Y yo, por ejemplo, con mi esposa, no es que tengo ahí la lista escrita y me la memorizo siempre de lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Es que sería una esclavitud, Claro. no sería una vida. Tú partes desde el amor, tú amas a tus amigos, así como amas a Dios. Y el amor te dice lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Es bastante más natural, creo, también. Y más libre, más bello, más cristiano a la final.
Lo creo, lo creo. No, no quisiera ofender a nadie, pero a mí me parece bueno, a quien le sirvan los 10 mandamientos, perfecto, son norte, son un horizonte de comprensión, de acción, por supuesto. Pero yo creo que quien ama no necesita los 10 mandamientos. Quien ama Mm. no necesita que le digan por dónde tiene que ir. Porque quien ama, ama. Y atención con esto, amar va a traer sus vulnerabilidades, amar va a tener sus errores. Yo me imagino que has discutido con tu esposa miles de veces y te advierto, va a seguir siendo así por los siglos de los siglos, porque el amor tiene eso de divino y de humano. Me permite a mí salir de mí mismo, pero al mismo tiempo en ese salir me puedo equivocar. Pero entonces imagínate tú teniendo unas reglas de conducta, ¿no? Un mapa únicamente y no permitiendo que ese amor se despliegue en otras cosas. Pero bueno, quien ama no mata, quien ama no habla mal de la otra persona, Mm. quien ama no, sí. Me parece que por eso la síntesis de los mandamientos de Jesús es uno solo. ¿Sí? Mm. Ámense. Punto. Sí, Y sí, a sí, quien sí. no le guste, no pelee ni con Mateo ni con Marcos Salas. Ese es el problema de Jesús de Nazaret. Él lo dijo. ¿Qué culpa tengo yo? Y él dijo, el Sí, mandamiento más importante, el único mandamiento que les dejo, se los heredo, ámense. Y en eso sí. tenemos un lío tremendo, porque es tan libre ese mandamiento que nos cuesta. Sí, que Ah, lo es que no queremos man... encasillar, lo queremos Claro, medir, queremos tener el control en no. una comunidad o lo que sea. Y tal vez para ir concluyendo, porque nos queda 1 minuto 30 segundos, Santa Teresa de Ávila decía que lo más difícil para ella como abadesa, como cabeza de una comunidad, era cuando todas sus hermanas estaban guiadas por el Espíritu Santo, porque entonces obviamente no iban a hacer lo que debían hacer, porque la que tenía que barrer le vino la moción del Espíritu Santo de irse a adorar y la que estaba en el coro de ir a ayudar a lavar los platos y pues que es lo que Jesús dice a Nicodemo, ¿ah? El viento viene de donde sea y tú no sabes ni a dónde viene ni a dónde va, es el Espíritu Santo, él viene de donde quiere y te lleva a donde quiere y sobre esto no hay control. No sé, Marco, si tú tienes algo para cerrar en 50 segundos. No, agradecerte, querido, por esta conversación. Espero haber sido útil, espero haber No, aportado algo para estuvo quienes lo han increíble. visto y nada, que por ahí cualquier pregunta, duda que tengan, me pueden escribir por directo, que con muchísimo gusto compartimos la fe que de eso se trata este tiempo. Muchas gracias, Marco. En verdad, súper fructífero esto. Salgo muy, muy feliz. Ha estado increíble. Muy, muy, muy buena conversación. Así que ojalá se repita. Y bueno, pues Dios te Claro que bendiga y sí, reza por nosotros, por favor, y cuenta con nuestras oraciones. que así sea, querido. Que tengas feliz Un noche. abrazo grande. Gracias, igual. Que estés Chao. bien. Chao. Bueno.